Capítulo 2. Los ejércitos insurgentes. Las Fuerzas Armadas durante la Guerra Civil de 1810. Juan Ortiz Escamilla. El 16 de septiembre de 1810 inició el episodio final de un segmento de la historia contemporánea de México. La insurrección popular que encabezara Miguel Hidalgo y Costilla en la provincia de Guanajuato destruía el orden colonial, aquel que había sido construido a lo largo de 300 años. De manera simultánea a su demolición, se fue creando uno nuevo a partir de las organizaciones militares tanto de insurgentes como de realistas. Ante la fuerza de las armas, las antiguas autoridades y corporaciones como el virrey, el clero, los ministros de las audiencias, los intendentes, los subdelegados, los ayuntamientos, las repúblicas de indios, el clero y los juzgados especiales fueron cediendo sus facultades y privilegios a los nuevos actores, a las nuevas estructuras militares, a las político-administrativas y a las económicas. Los dos ejércitos se nutrieron de hombres arrancados de las poblaciones y de los recursos económicos propios de cada localidad. La cultura de la guerra se hizo presente con mayor fuerza en ciudades, villas, pueblos, haciendas y rancherías de las provincias de Guanajuato, Valladolid, Nueva Galicia, México, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Sonora, Nuevo León, Coahuila y Texas. Una y otra fuerza dictó reglamentos, ordenanzas y hasta constituciones para el gobierno de los territorios que controlaban. Con la guerra también desaparecieron las jerarquías sociales basadas en el privilegio, la corporación y la calidad étnica. Durante la guerra, los españoles o peninsulares perdieron el poder político y económico del que disfrutaron por tantos años. Incluso en la Ciudad de México, donde no hubo enfrentamientos armados, también fueron desplazados de los cargos públicos. Asimismo, al perder la Ciudad de México su hegemonía sobre los territorios en poder de los rebeldes, se rompió también la relación jerárquica de autoridad de la capital con las provincias y las localidades. La Ciudad de México tardaría varias décadas en recuperar su protagonismo. Mucha tinta ha corrido para demostrar que la guerra de 1810 se dio para independizar a México de España o simplemente para alcanzar una mayor autonomía. Sin embargo, para los objetivos de esta presentación resulta más trascendente centrar la atención en los cambios que en lo político, social, económico y cultural se dieron en las ciudades, villas y pueblos de Nueva España a partir de la guerra y de la aplicación de la Constitución política de la monarquía española de 1812. La historia comienza en la etapa de preguerra, desde la crisis política de 1808. Le sigue la insurrección de un sector del ejército colonial, acompañado de buena parte de los clérigos y de amplios sectores de la sociedad. No menos importante fue la formación de los gobiernos americanos en ciudades, villas y pueblos, y su reconquista por parte de los realistas. Los modelos militares y de gobierno de las partes en conflicto, las contribuciones de guerra, las nuevas relaciones sociales y políticas en el seno de las comunidades, y las características del nuevo vínculo entre gobierno y poblaciones. El resultado final de la guerra fue el empoderamiento autonomista, tanto de las provincias como de las poblaciones. La guerra de 1810 representa una de las vivencias más terribles de la historia de México por sangrienta, cruel y brutal y, al mismo tiempo, fascinante, llena de experiencias colectivas dignas de contar por la manera en que los habitantes enfrentaron su presente. Se trata nada más y nada menos que de la historia fundacional del actual sistema político mexicano. La guerra no es un hecho cualquiera, pues está de por medio la vida de miles de personas. En tales circunstancias, Michael Walzer, la naturaleza humana se ve reducida a sus formas más elementales, en donde prevalece el interés propio y la necesidad. En un mundo semejante, los hombres y las mujeres no tienen más remedio que hacer lo que hacen para salvarse a sí mismos y a la comunidad a la que pertenecen, de modo que la moral y la ley están fuera de lugar. El fenómeno se vuelve aún más crítico cuando se trata de una guerra civil en la que no se sabe a ciencia cierta en qué lugar habita el enemigo ni cuándo o cómo lanzará el siguiente golpe. Las poblaciones enteras se convierten, más que en aliados, en posibles agresores.
Ante el temor de morir, se mata y en el momento de hacerlo no se piensa en si se obró bien o mal, simplemente se destruye al enemigo porque eso es lo que se hace en una guerra, y en medio de esta confusión mueren miles de inocentes. La mayor parte de la población, sin importar su condición social, racial o económica, sufre los desastres provocados por el cisma social. Statis N. Calibas indica: las guerras civiles son la evidencia de una profunda crisis de legitimidad. Segmentos sustanciales de la población se oponen con toda intensidad al régimen del lugar y, por consiguiente, reasignan su apoyo a los rebeldes. En este sentido, las guerras civiles son en realidad, guerras de pueblos. En las guerras civiles uno de los bandos defiende a quienes ostentan el poder político y existe un mínimo de equilibrio con la fuerza que lo combate. En ellas domina la brutalidad y la crueldad. Como no pueden destruirse fácilmente, se dedican a vejar, extorsionar y saquear a la población civil. Con frecuencia los bandos cambian su semblante camaleónicamente. Algunas veces operan como unidades militares, pero otras, de repente, se convierten en una verdadera sarta de bandidos que persiguen exclusivamente ventajas materiales. Quien mejor entendió y explicó el significado de esta guerra fue el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo. Para él esta guerra era uno de esos fenómenos extraordinarios que se producen de cuando en los siglos, sin prototipo ni analogía en la historia de los sucesos precedentes. Reúne todos los caracteres de la iniquidad, de la perfidia y de la infamia. Es esencialmente anárquica, destructiva de los fines que se propone y de todos los lazos sociales. Después de la insurrección nadie quedó al margen de los acontecimientos. Los habitantes tuvieron que tomar partido en la contienda. Muchas veces por convicción política, otras por temor a perder su vida y pertenencias, o simplemente por tener su residencia en un territorio dominado por una de las partes. Para la población, la guerra civil de 1810 se presentó como un hecho sorpresivo e inédito en su cotidianidad, le fue muy difícil comprender su significado, y más aún acostumbrarse a la violencia. De repente los pobladores se encontraron atrapados entre dos fuegos y terminaron por ser, además de víctimas, también actores de primer orden, ya que los dos bandos buscaban su adhesión y apoyo para poder subsistir. Con la anarquía también se alteró la organización y disciplina de las fuerzas armadas existentes, pues se dieron permiso para cometer todo tipo de excesos, hombres armados sin disciplina, soldados saqueadores, tropas que viven a costa del país y elementos criminales le rapiñan a la población con completa impunidad sino con estímulo. A pesar del prolongado tiempo del conflicto, hubo pocas batallas convencionales. De allí que los enfrentamientos se desarrollaran en la sociedad misma, sin línea de frente, por todas partes y en cada localidad, sin importar si era una ciudad, una villa o un pueblo. En general, los habitantes estaban en contra de la guerra. Abad y Queipo no se equivocó. El grito de Dolores generó un gran movimiento de reivindicaciones políticas y sociales, encabezadas por los criollos del Bajío. Su proyecto era muy simple y hasta ingenuo por lo complicado que resultaba llevarlo a la práctica. Su objetivo principal era destituir al gobierno virreinal con sede en la Ciudad de México, al que calificaban de ilegítimo y partidario del ateo Napoleón. En su lugar pensaban convocar a una Junta Nacional con la representación de los ayuntamientos del virreinato. Pero antes había que formar los gobiernos americanos, sin la presencia de españoles. También había que aprender a los peninsulares, confiscar sus bienes, expulsarlos de los territorios americanos y que los cargos vacantes fueran ocupados por criollos. El proyecto era eminentemente militar en el que solo participarían las milicias americanas y la participación popular no formaba parte del mismo. Al pueblo solo se le invitaría a celebrar el triunfo una vez alcanzado el pleno control de la situación. La realidad fue muy distinta. Sí se formaron los gobiernos americanos, pero no todos pensaban ni actuaban de la misma manera. En la insurrección se expresaron diversos actores motivados por sueños e intereses colectivos y personales. Ante todo se trató de un movimiento dirigido por criollos, quienes diferían en sus posiciones políticas. Unos pretendían independizarse de la monarquía o por lo menos del poder virreinal y, otros, los reformistas demandaban mayor autonomía. También apareció el punto de vista de los incómodos invitados de última hora Miguel Hidalgo, las castas y los pueblos indígenas.
Los primeros pugnaban por la supresión de las diferencias raciales y del tributo y, los segundos, reafirmaban su fe católica, exigían la restitución de tierras y el fin del arrendamiento de estas por los subdelegados, la desaparición de las cajas de comunidad, del servicio personal y del tributo. A la revolución se sumaron otros sectores sociales no menos importantes que los anteriores. Los mestizos, propietarios de tiendas, pulperías y comistrajos o expendios de alimentos que se oponían al pago de pensiones que severamente afectaban sus utilidades. También se hicieron presentes los labradores y pequeños propietarios que, además del pago del diezmo, aspiraban a la libertad para sembrar cultivos más rentables y cuyo monopolio lo ejercían unos cuantos. Tampoco debemos ignorar la crisis económica de 1808 y la consolidación de vales reales que arruinó la economía de los medianos y pequeños propietarios urbanos y rurales. En enero de 1811, el jefe de operaciones contra insurgentes, Félix María Calleja, también se pronunció en los mismos términos que Abad y Queipo, y habló de la dificultad que se presentaba para someter al orden a los alzados por la simpatía popular a su causa y aseguraba que hasta los mismos peninsulares habían calculado los beneficios que alcanzarían con un gobierno independiente. Este jefe reiteró que el descontento popular estaba relacionado con la excesiva carga fiscal, por las restricciones al comercio y el monopolio ejercido por los peninsulares en los altos cargos públicos y administrativos. Decía, nadie ignora que la falta de numerario la ocasiona la península, que la escasez y alto precio de los efectos es un resultado preciso de las especulaciones mercantiles que pasan por muchas manos, y que los premios y recompensas que tanto escasean en la colonia, se prodigan en la metrópoli. Creencia que no se desvaneció aún cuando el aterrado virrey Francisco Javier Venegas otorgó a los militares amplias facultades para realizar cualquier acción encaminada a frenar el avance insurgente. En cada provincia reconquistada fueron los militares, con el apoyo de las indultadas élites locales, quienes se hicieron cargo del restablecimiento reemplazo de autoridades, de la impartición de justicia, de las juntas de seguridad para el control de los habitantes, como la entrega de pasaportes, evitar reuniones sospechosas, el comercio y combate a la vagancia, de las contribuciones de guerra y de la organización de la población civil en las milicias de autodefensa denominadas fieles realistas defensoras de Fernando VII. Estos cuerpos armados fueron financiados principalmente por los propietarios, los ayuntamientos y las corporaciones. Como en toda guerra civil, la ley de las armas no fue clara en lo que estaba o no permitido, por lo que hubo infinidad de abusos en contra de la población. En todo momento dominó la voluntad de los jefes militares, bien fueran realistas o insurgentes. Después de cada enfrentamiento, ocupación o represión a una comunidad, eran los jefes quienes en el instante decidían a qué pueblos o personas había que castigar y en qué consistía la pena. A partir de la guerra, la convivencia entre vecinos ya no fue la misma que en la época de preguerra. Las comunidades terminaron divididas y enfrentadas entre sí, lo que hizo más violento el fenómeno. Por lo general, los propietarios apoyaban a los realistas y, el llamado pueblo bajo, a los insurgentes. Calivas señala que en estos casos el deseo de venganza se exacerba cuando desaparecen las jerarquías sociales que permiten el control social. Se trata de la enemistad heredada, sangrienta o vendetta. Otro elemento a considerar es el espíritu revolucionario y de conquista que dominó en los bandos. Al inicio de las hostilidades, en nombre de la nación los insurgentes confiscaron los bienes a su alcance, haciendas y minas, de peninsulares y de criollos realistas, y en algunos casos también permitieron el saqueo de bienes enemigos. Por su parte, durante la represión contra las poblaciones sublevadas, los realistas se condujeron como verdaderos conquistadores al disponer de vidas y de bienes de sus adversarios, los cuales eran repartidos entre la tropa. Las acciones emprendidas por el gobierno virreinal lograron frenar el avance insurgente en amplias regiones donde las ciudades y centros urbanos pudieron organizar una adecuada defensa de su demarcación. Los estratos sociales más afectados por el terror coercitivo desarrollado por realistas fueron los sectores populares, que sin consideración alguna y con cualquier pretexto eran pasados por las armas.
En cambio, aun cuando los notables fueran culpables de sedición o de infidencia, la mayoría de las veces fueron perdonados, o bien, la pena capital conmutada por la cárcel o el exilio. Las secuelas de una guerra civil, los traumas y heridas que deja en la sociedad no se borran fácilmente, más cuando no hubo un ejército vencedor ni otro vencido y las partes en conflicto debieron pactar para alcanzar la independencia. Más grave todavía fue que el problema medular que dio origen a la guerra no se resolvió, aunque sí contó con nuevos argumentos, vocabulario y marco de referencias. Una tragedia como esta tampoco puede explicarse en singular como si se tratara de un proceso mecánico y lineal, pasó por varias etapas. De ser una revuelta popular local se extendió hacia otros pueblos, villas, ciudades y provincias, hasta convertirse en una verdadera revolución, que incluyó una violenta guerra civil, y la independencia de los territorios que después llevarían el nombre de México fue el resultado final de la confrontación bélica. Durante la preguerra se percibe un profundo malestar social, con un fuerte ingrediente de enojo, desesperanza y frustración ante la nula respuesta de las autoridades coloniales para atender y resolver la aguda crisis económica, política y social que padecían los novohispanos. De la violencia pasiva se pasó a la acción y a hacer justicia de propia mano. Así comenzaban los momentos de terror sin límites, el que todo permitía y todo era posible. Me refiero a la violencia física como los asesinatos, el robo, los saqueos, los incendios selectivos y de poblaciones enteras, los desplazamientos forzados, la tortura, los castigos ejemplares como el diezmo y el encarcelamiento de las familias de los líderes enemigos para presionarlos a solicitar la gracia del indulto. El derrumbe del sistema colonial fue estruendoso por la disolución de sus instituciones y por la pérdida de vidas humanas, de prestigios, de privilegios y de riquezas. La guerra impuso sus propios códigos y las personas se adecuaron a su nueva realidad. Miles de actores fueron los que de una u otra manera comenzaron a decidir sobre su presente, a garantizar su propia seguridad y a evitar la muerte de quienes los rodeaban. Sin tenerlo en mente, ellos fueron los constructores de su propia historia al forjar las estructuras del futuro Estado mexicano. Ante el terror y el caos, la sociedad civil se organizó política y militarmente para defenderse a sí misma y a su comunidad. El resultado fue la construcción de una estructura muy sencilla que partía de la base misma de la sociedad, los autogobiernos y las milicias de autodefensa. Este empoderamiento de los pobladores fue incrementándose en la medida en que se fueron disolviendo las estructuras jerárquicas que regulaban las relaciones entre autoridades y sociedad, así como los controles sociales. Se trató de organizaciones político-militares cuya función era muy precisa: garantizar la integridad de las comunidades. Ello permitió una convivencia, a veces tolerante o de repudio, con los caudillos militares o con las autoridades superiores de gobierno. Las dos instancias de autoridad local ya mencionadas se formaron por iniciativa de diversos actores y corporaciones, en algunas ocasiones para defenderse de los insurgentes y en otras de los realistas, pero hacia el final de la guerra todas tuvieron un mismo marco de referencia. Lo más destacable en este proceso no fue la eliminación del enemigo, sino su incorporación a la fuerza contraria, una vez solicitado el indulto. El empoderamiento de los habitantes de ciudades, villas y pueblos se fue dando de forma paulatina y fue un efecto de los planes militares impulsados tanto por Calleja para los realistas como por Morelos para los insurgentes. A ello le siguió la lucha por el control de territorios y localidades. El éxito o fracaso de este objetivo dependió de la capacidad de los líderes regionales y locales para conducir las operaciones militares y lograr la rendición o exterminio de sus enemigos, lo que produjo un sinfín de posibilidades de negociación y de niveles de violencia. Por lo general, la paz se lograba sobre una base muy frágil, impuesta por la presión de las armas. A la menor provocación o agravio, las localidades podían modificar su lealtad hacia el ejército contrario. Y es que las comunidades aprendieron a poner límites tanto a los insurgentes como a los realistas cuando estos intentaban esquilmarlos con mayores contribuciones y hombres para la guerra. El proceso de empoderamiento de la sociedad civil se fortaleció con la aplicación de la Constitución de Cádiz, de 1812 a 1814 y de 1820 a 1825.
En el primer periodo sirvió para pacificar pueblos y solo tuvo vigencia principalmente en los centros urbanos, en los pueblos circunvecinos y en algunos ubicados en los frentes de guerra. En cambio, para el segundo periodo, se percibe una extraordinaria multiplicación de ayuntamientos y diputaciones provinciales, ambas instancias integradas por voluntad ciudadana, en muchos casos sin que autoridad alguna pudiera regularlos. Los gobiernos se formaban a partir de la interpretación que en cada pueblo, villa o ciudad se hacía de la Carta Gaditana. Por lo que se refiere a compañías de autodefensa, la Constitución no las suprimió, por el contrario, definió con mayor precisión su funcionamiento al quedar estas subordinadas a los ayuntamientos. Como en toda guerra civil, en la novohispana no existió un código de ética militar que limitara o frenara el abuso de los soldados hacia la población civil. Aun cuando a veces los realistas diferenciaban a los insurgentes de los bandoleros y criminales, por lo general a todos los trataron por igual. Al final de la guerra, la leyenda negra sobre violaciones en contra de la población civil no recayó sobre los insurgentes, sino en los realistas, quienes más se ensañaron con los civiles una vez destruida la fuerza principal insurgente. Con la consumación de la independencia de México no se modificó la conducta y las prácticas de los militares hacia las poblaciones, tampoco hubo reducción de las violaciones a las garantías individuales y colectivas por parte del ejército. Por el contrario, sin órganos reguladores que pusieran límites a dichos actos y ante la imposibilidad del nuevo Estado para subordinar a todas las fuerzas armadas o pagar oportunamente los sueldos de la tropa, los militares continuaron imponiendo contribuciones extraordinarias a las localidades y extrayendo a sus jóvenes para la guerra. Frente a estos actos, por medio de los ayuntamientos y de las excompañías de patriotas, ahora denominadas milicias cívicas, la mayoría de las veces los pobladores fueron capaces de frenar este tipo de abusos. La experiencia política aprendida por los pueblos durante la guerra civil quedó plasmada en la conciencia de las futuras generaciones. Cabe destacar que para 1821 la voluntad general de los novohispanos para independizarse de la corona española no estaba en duda, lo que explica que el proceso se diera de manera rápida y las tropas expedicionarias dejaran de luchar y más bien optaran por pactar su salida del territorio. Esta vez la sociedad sí estaba organizada política y militarmente, lo que evitó desórdenes como los de 1810. Si la proclamación de la independencia se desarrolló en las ciudades, villas y pueblos, sin haber derramado una gota de sangre, como lo decía Iturbide, la realidad fue que durante la lucha armada Nueva España había perdido a sus mejores hombres, sobre todo del clero, al que pertenecían los más ilustrados y comprometidos con la sociedad. También quedaron en los campos de batalla miles de combatientes anónimos de ambos ejércitos. Nueva España igualmente perdió gran parte de su opulencia y esplendor, y provocó la ruina de miles de familias. Pero la guerra no solo heredó cosas negativas, también proveyó a los sobrevivientes y a sus descendientes de nuevas formas de gobierno y de legitimidad, como los ayuntamientos y las diputaciones, la igualdad social ante la ley, la figura del ciudadano con derechos y obligaciones, la libertad de comercio, de cultivo y de opinión y, muchos años después, la libertad de culto y de libre asociación política. El Estado que se intentó establecer en México después de la independencia fue el de la República Criolla, un modelo político que pretendía mantener la grandeza de Nueva España sin modificar las estructuras coloniales pero bajo el liderazgo de los grupos de poder americanos. Una vez alcanzada la emancipación, uno de los principales problemas fue la manera en que se iban a adjudicar los bienes realengos y pago de contribuciones que antes se enviaban al monarca, como tierras, aguas, minas, edificios, haciendas, tributos, alcabalas, diezmos y cofradías, entre otros. La redistribución de los mencionados bienes entre los tres niveles de gobierno, general, estatal y municipal, generó uno de los mayores conflictos porque los tres se sentían con derecho para administrar los bienes ubicados en su jurisdicción. Cada uno de los gobiernos contaba además con su fuerza armada para defender lo que consideraban les pertenecía por derecho de conquista.
Como se recordará, la reforma militar borbónica de finales del siglo XVIII había intentado incorporar solo a los peninsulares y a los criollos en los cuerpos armados, pero tuvo que permitir la inclusión de las castas en las milicias costeras de ambos litorales, Atlántico y de Pacífico, porque eran los únicos que podían sobrevivir en esos climas tan insalubres. Desde el momento en que el monopolio de la violencia dejó de ser exclusivo del ejército peninsular, la guerra permitió el ascenso social de nuevos actores afiliados en el ejército permanente o regular, en la milicia activa y en la cívica. De estas fuerzas surgieron los principales caudillos que dominaron la vida militar y política regional y nacional del México independiente. Los nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas eran los nuevos conquistadores de los territorios independientes y de ellos debía defenderse la población civil y poner límites a su poder.